Aquí está en la mesa Rodrigo Pacheco con lo más relevante de la economía, los negocios y las finanzas. Rodrigo. Pascal, con mucho gusto de saludarte esta mañana y está con nosotros y me genera mucho entusiasmo en una videollamada Sergio Rosengaus, presidente del Consejo de Administración y CEO de Grupo Kio Networks. ¿Cómo estás, querido Sergio? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos. Hace rato que no platicábamos. Sí, además han pasado tantas cosas y la tecnología juega un papel central en lo que ha acontecido en el mundo en los últimos, pues poco más de 12 meses. Y publicaron justo a propósito, mi querido Sergio, un documento bien interesante en términos justo de ello, de la solvencia digital de las organizaciones, un documento interesante. ¿De qué se trata y cuál es el objetivo del mismo? Pues mira, la realidad es que, como tú lo dices, la tecnología a lo largo de la pandemia se convirtió en la columna vertebral operativa de la sociedad en términos reales, ¿no? Entonces todo el mundo entendimos que la tecnología había empezado a convertirse en un componente mucho más importante de la operación social, tanto del lado del consumidor, del lado de las empresas. Y lo quisimos hacer conjuntamente con dos grupos más, uno se llama Needed Education, que está en el mundo de capacitación de ejecutivos y demás, y con el grupo de EY, que está en el mundo de estrategia de negocios y demás, tratar de medir, hacer un esfuerzo de medir cómo había evolucionado la madurez digital de las empresas en nuestro país, ¿no? Porque luego hay indicadores de este tipo, pero son muy globales, ¿no? Y a veces no nos funcionan para entender cómo se comportó el mercado local. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer un esfuerzo de entrevistar primero a 1,800 ejecutivos de diferentes industrias, diferentes empresas, primero con un cuestionario técnico para entender dónde estaban técnicamente en base a lo que entendemos nosotros por conocimiento digital y por esfuerzo de transformación digital. Y luego también aterrizando esto más en la capa ejecutiva, entrevistamos a 20 CEOs de organizaciones grandes, globales, no nada más mexicanas, sino empresas en México, pero no necesariamente por eso mexicanas, sino también con impacto global, para entender dónde estaban en ese tema de transformación digital, ¿no? Y bueno, nos tuvimos unas sorpresas, algunas fueron sorpresas, algunas no tanto. La realidad es que todos sabíamos que se había incrementado la conciencia digital de las organizaciones, pero era importante entender en dónde estábamos mejor y dónde estábamos peor. Entonces, entre varios de los indicadores, ¿no? Nos pudimos dar cuenta que las empresas tienen muy buena conciencia sobre la estrategia digital que tienen que seguir, sobre cómo está el consumidor en términos digitales y cómo tienen que llegar a él, y todo este esfuerzo sobre el e-commerce, la transformación del cambio de hábitos de compra, inclusive la parte de marketing digital que está muy involucrado en las plataformas donde se encuentran los consumidores, pero lo que también nos dimos cuenta es que en la parte de ejecución de la transformación digital, donde físicamente tienes que implantar tecnologías, plataformas, infraestructura, comunicaciones y demás, que es en la parte tecnológica y también mucho en el espacio de centro de ciencia de datos, que es el uso de la información que arrojan las empresas como en tiempo real para tomar decisiones no nada más ágiles, sino más rápidas, más asertivas. Era como que los puntos más bajos en términos de evolución de madurez digital. Y bueno, esto nos da una pauta del gran esfuerzo que todavía se requiere para poder llegar a entornos de madurez digital comparativamente con algunas otras economías en el mundo. Pero la buena noticia también es que se ve un esfuerzo importante de las organizaciones, de esta conciencia sobre que la transformación digital ya no es opcional, ¿no? Ya no es algo que a ver si lo hacemos este semestre o el semestre que sigue, sino que todo el mundo tiene conciencia que los procesos de las organizaciones tienen que plasmarse en plataformas digitales, porque va a ser la única manera como de garantizar la continuidad de los negocios en el futuro con ya pospandemia, ¿no? Ya estamos viendo una realidad nueva, ¿no? No sé si nueva o no, o es la realidad que tenemos hoy. Y el haber operado de manera digital las organizaciones, de manera abrupta al principio, pero luego evolutiva a lo largo de la pandemia y de la transformación de sus procesos,
pues nos dio una visión sobre todo lo que queda por hacer, pero también los beneficios que brinda la transformación digital, la madurez digital de las organizaciones, ¿no? Entonces, muy interesantes los resultados. Creo que tiene muchos insights para cualquiera que lo quiera leer. Tiene de dónde, cómo, cuáles son las cosas más difíciles de lograr, que no nada más está en la plataforma, ni en la tecnología, ni en la infraestructura, sino en la capacitación y en el reentrenamiento posiblemente de capacidades que todo nuestro talento de las organizaciones tiene. Entonces, muy enriquecedor, la verdad, el estudio que logramos hacer. Sí, la verdad es que están bien interesantes los resultados, Sergio, y además reflexionaría que tuvimos un fenómeno exponencial en términos de la pandemia, es decir, la evolución exponencial de un fenómeno biológico que generó un cambio muy acelerado en términos de esta aceleración y transformación y madurez digital de las empresas. Y esto va a volver a repetirse porque ahora que mencionabas el tema de cómo estamos en la generación y utilización y estructuración de los datos, pensando en que otro fenómeno exponencial que ya estamos experimentando, pero que se va a acelerar por esta dinámica, es la inteligencia artificial y entender cómo estas empresas pues tienen que estar realmente listas para poder enfrentar este tipo de cambios que son abruptos y por la dinámica de cómo está evolucionando la tecnología y los sistemas, pues eso va a ser un factor fundamental. ¿Cuál dirías tú que son los siguientes pasos? Es decir, además de ya tener el diagnóstico, de ver hacia dónde tienen que caminar las empresas, ¿cuál es el siguiente paso como consecuencia de este índice que conformaron? Mira, dentro del índice hay unos indicadores globales en que te dicen en dónde estás parado en términos de madurez, ¿no? Entonces, si estás la escala es de 0 a 100, si estás entre 0 y 20, pues estás muy tempranamente apenas iniciando tus esfuerzos. Luego, entre 20 y 60 estás en una etapa mediana de maduración. De 60 a 80 estás avanzado y si estás arriba de 80 eres experto, ¿no? Entonces, encontramos la mayoría de las organizaciones en base a esta metodología y encuestas están entre el 20 y 60, ¿no? Que están en esta etapa como de maduración pura. Y yo creo que lo primero que habría que hacer es bajar un poco estas necesidades que las organizaciones han podido sentir y han podido vivir a lo largo de esta pandemia y tratar de convertirlas en acciones rápidas de transformación tecnológica, porque ya hoy en día los procesos y los proyectos tecnológicos tienen que moverse también con una velocidad totalmente distinta a lo que históricamente habíamos visto, ¿no? Antes posiblemente un proceso de transformación digital podría durar, no sé, 6 meses, un año, año y medio, si vamos a hacer todo esto. Y hoy en día los tiempos no dan para ese tipo de velocidades de transformación. Se tienen que hacer de manera mucho más ágil. Entonces, creo que hay dos componentes importantes. Uno es que el talento que tenemos en las organizaciones tenga esta conciencia tecnológica y de evolución digital, porque muchos de estos procesos se van a automatizar, está la parte de hyper automation, en fin. Pero ya lo que el conocimiento técnico de las organizaciones deja de residir exclusivamente en el grupo de tecnologías, haz de cuenta en los CIOs y demás, porque la organización de manera horizontal en todas las áreas tiene que tener una base tecnológica mínima, por lo menos para poder transformar cada una de sus organizaciones de negocio, comunidad, en esto. Pues creo que eso tiene un lado muy importante de skills. Sergio, y el otro... sí, se nos va a acabar, nos va a tomar el corte automatizado, se nos impuso el tiempo, así que te doy un gran abrazo. Órale, muchísimas gracias.